Lección 1. Patrones textiles. Recientemente me encontré con una tela que contiene rayas de diferentes colores y anchos que se cruzan entre sí para producir un patrón único. ¡Qué bonito! Patrones como ese realmente le dan personalidad a la ropa y la decoración del hogar. Por supuesto, la interacción de los colores crea interés visual y puede transformar un atuendo por completo. Sí, es fascinante cómo los textiles pueden reflejar el estilo y la creatividad personal. Creo que incorporar este tipo de tejidos a nuestro vestuario puede realmente mejorar nuestras elecciones de moda. Claro, exploremos algunas tiendas de telas para encontrar esos estampados vibrantes. Genial idea. Me emociona ver lo que podemos crear con estos hermosos diseños. Yo también. Será divertido experimentar con colores y estampados que expresen nuestra personalidad. No puedo esperar para comenzar este viaje creativo contigo. Lección 2. Aventura en el océano. ¡Wow! Eso debió ser emocionante. ¿Viste alguna criatura marina durante tus aventuras? Sí, tuve la suerte de ver delfines nadando junto al barco, lo cual fue mágico. Suena increíble. Ver delfines en su hábitat natural debió ser una experiencia inolvidable. Por supuesto, saltaban del agua y jugaban, lo que les dio muchísima alegría a todos a bordo. Me imagino la emoción de verlos de cerca. ¿Tomaste alguna foto? Sí, tomé muchísimas fotos. Tengo muchas ganas de compartirlas con ustedes. Me encantaría verlos. Suena a una aventura inolvidable. Realmente lo fue. Estar rodeado de la naturaleza y sus maravillas siempre es una experiencia que te llena de humildad. Planifiquemos juntos un viaje similar. Yo también quiero experimentar esa emoción. Lección 3. Viajes transformadores. No podrían estar más de acuerdo, explorar nuevos lugares es una experiencia transformadora. Por supuesto, cada viaje nos enseña algo nuevo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Sí, viajar nos expone a diferentes culturas y nos ayuda a crecer como personas. Exactamente, amplía nuestras perspectivas y profundiza nuestra comprensión de la diversidad. Creo que es crucial aprovechar estas oportunidades para aprender y crecer. Claro que sí, cada viaje puede cambiar nuestra perspectiva e inspirarnos de maneras que jamás imaginamos. Hagamos una lista de destinos que queremos explorar juntos. Genial idea. Tengo muchas ganas de ver a dónde nos llevarán nuestras aventuras. Yo también. Viajar juntos creará recuerdos inolvidables que atesoraremos para siempre. Lección 4. Deportes femeninos. Parece antinatural, por no decir inmoral, permitir que las mujeres participen en el deporte hoy en día, dado lo lejos que hemos llegado. Esa es una perspectiva anticuada. La participación de las mujeres en el deporte es esencial para la igualdad y el empoderamiento. Por supuesto, es inspirador ver a tantas mujeres rompiendo barreras y destacando en diversos deportes. Sí, sus logros constituyen un poderoso ejemplo para las generaciones futuras.
Creo que es crucial apoyar y celebrar el deporte femenino al igual que el masculino. Por supuesto, la igualdad de oportunidades en el atletismo fomenta la confianza y el liderazgo. Aboguemos por más visibilidad y apoyo para las mujeres en el deporte. Gran idea. Todo esfuerzo cuenta para promover un entorno deportivo más inclusivo. Estoy entusiasmado por ver cómo estos cambios continuarán desarrollándose en el mundo del deporte. Lección 5. Manejo del estrés. Puede ser estresante, pero no hay problema, lo haremos más llevadero para usted. Gracias. Agradezco mucho su apoyo. Me ayuda mucho saber que no estoy sola en esto. Por supuesto, estamos juntos en esto y el trabajo en equipo puede hacer que cualquier desafío sea manejable. Eres mi salvación. No podría haberlo logrado sin tu apoyo y apoyo. Me alegra poder ayudar. A veces, el simple hecho de tener a alguien con quien compartir la carga marca la diferencia. Sí, hagamos una lluvia de ideas sobre estrategias para afrontar el estrés y priorizar tareas eficazmente. Excelente idea. Un plan claro nos ayuda a mantener la concentración y a reducir la sobrecarga. Ahora me siento más optimista sabiendo que tenemos un plan en marcha. Yo también. Juntos podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Lección 6. El auge de la tecnología. Es sorprendente cómo, en tan poco tiempo, las computadoras se han convertido rápidamente en una parte muy útil de nuestra vida diaria. Por supuesto, han transformado nuestra forma de comunicarnos, trabajar e incluso aprender. Sí, la comodidad y eficiencia que ofrecen son inigualables. Estoy de acuerdo. Es fascinante ver cómo la tecnología ha evolucionado y se ha integrado en nuestras rutinas. Creo que es importante adoptar estos avances y al mismo tiempo ser conscientes de su impacto. Por supuesto, equilibrar el uso de la tecnología con la interacción personal es clave para mantener relaciones saludables. Analicemos cómo podemos utilizar la tecnología de manera efectiva sin perder el contacto con el elemento humano. Excelente idea. Encontrar ese equilibrio mejorará nuestra productividad y bienestar. Espero explorar formas de aprovechar la tecnología de forma positiva en nuestras vidas. Lección 7. Explorando la ciudad. ¡Qué emocionante! ¿Tienes tiempo libre para explorar la ciudad este fin de semana? Sí, tenía ganas de visitar algunas atracciones locales y tesoros escondidos. Perfecto. Explorar nuevos lugares puede ser una experiencia refrescante. Por supuesto, hay muchísimo por descubrir, desde tiendas únicas hasta parques preciosos. Creo que sería divertido crear un pequeño itinerario para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Genial idea. Podemos priorizar los lugares que a ambos nos interesa visitar. Dejemos también algo de tiempo para aventuras espontáneas a lo largo del camino. Sí, eso es lo que hace que explorar sea tan divertido. Nunca sabes qué puedes encontrar. Estoy deseando que llegue nuestra aventura y todos los recuerdos que crearemos. Lección 8. Planificación anticipada.
Le enviaré un mensaje al respecto más tarde. Es importante mantener a todos informados. Genial. Tengo muchas ganas de saber qué opinas sobre el plan. Sí, una comunicación clara nos ayudará a estar todos en sintonía. Por supuesto, es fundamental garantizar que todos se sientan incluidos en el proceso de toma de decisiones. Estoy entusiasmado por ver cómo nuestras ideas se unirán para crear algo grandioso. Yo también. Trabajar en equipo nos llevará a un resultado más exitoso. Asegurémonos de fijar un tiempo para que todos compartan sus aportes. Excelente idea. Involucrar a todos enriquecerá nuestro proyecto y fortalecerá nuestro trabajo en equipo. Estoy deseando colaborar. Será una experiencia gratificante. Lección 9. Diseño inclusivo. Sí, todos nuestros pasillos están diseñados para acomodar sillas de ruedas, garantizando que todos puedan disfrutar de las instalaciones. Fantástico. La accesibilidad es fundamental, sobre todo en espacios públicos donde todos deben sentirse bienvenidos. Por supuesto, es fantástico ver que se considera la inclusión en nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo. Tener caminos accesibles permite que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse fácilmente. Sí, crea un sentido de pertenencia y garantiza que nadie quede fuera de la experiencia. Creo que es esencial que todos tengan igual acceso a oportunidades y espacios. Por supuesto, asegurémonos de destacar esta característica al hablar de nuestras iniciativas comunitarias. Gran idea. Promover la accesibilidad puede inspirar a otros a seguir el ejemplo en sus diseños. Estoy entusiasmado por ver cómo estos cambios impactarán positivamente a nuestra comunidad. Lección 10. Perspectivas históricas. No era precisamente un lugar conocido por sus artes, pero un irlandés abrió allí una posada y fundó Stratford en 1832. Qué fascinante. Es curioso cómo ciertos lugares pueden convertirse en centros culturales con el tiempo. Sir, él llamó a su establecimiento un lugar de encuentro para artistas y pensadores, lo cual es bastante significativo. Por supuesto, debió ser todo un reto fundar un lugar así en aquella época. Claro que sí, la visión de crear un espacio que fomentara la creatividad es admirable. Puedo imaginar cómo atrajo a diversas personas, contribuyendo al desarrollo de las artes en la región. Exactamente. Es increíble cómo la iniciativa de una persona puede dar lugar a una comunidad artística próspera. Sí, el legado de estos lugares suele inspirar a las generaciones futuras a apreciar y promover las artes. Exploremos más sobre la historia de Stratford. Tengo curiosidad por ver cómo ha dado forma a los movimientos culturales. Lección 11. Programa de fidelización. Planeamos introducir próximamente un programa de fidelización que realmente podría mejorar la participación del cliente. ¡Qué idea tan fantástica! Los programas de fidelización pueden fomentar la repetición de compras y fortalecer las relaciones con los clientes. Por supuesto, es importante asegurarnos de comunicarlo bien a nuestros clientes para maximizar su eficacia. Por supuesto, una comunicación clara les ayudará a comprender los beneficios y cómo participar.
Creo que ofrecer incentivos que resuenen con nuestra audiencia lo hará aún más atractivo. Sí, adaptar las recompensas a las preferencias de los clientes puede aumentar significativamente las tasas de participación. Estoy entusiasmado por generar ideas creativas para el programa que realmente deletarán a nuestros clientes. Yo también. Será fundamental interactuar con ellos y conocer su opinión sobre lo que valoran. Asegurémonos de delinear un plan integral para lanzar esta iniciativa con éxito. Lección 12. Calificaciones altas. He oído que este producto tiene una calificación alta, a la gente parece encantarle. Me alegra saberlo. Las reseñas positivas pueden influir mucho en las decisiones de los compradores potenciales. Exactamente. Siempre es alentador ver que un producto cumple lo que promete y satisface las expectativas del cliente. Claro, pero me pregunto si está dentro de nuestro presupuesto antes de comprometernos. Es una preocupación válida. Es importante encontrar un equilibrio entre calidad y precio al comprar. Sí, si se pasa un poco del presupuesto, podríamos explorar opciones similares que sean más asequibles. De acuerdo, comparemos las características y los precios para asegurarnos de hacer una buena inversión. Claro, siempre vale la pena tomarse el tiempo para investigar antes de tomar una decisión. Me alegra que estemos siendo diligentes, a la larga dará sus frutos. Lección 13. Preparación para la entrevista. Para quienes buscan empleo, practicar entrevistas simuladas puede realmente aumentar la confianza antes de la entrevista real. Es muy cierto. Es una forma valiosa de preparar y refinar las respuestas a preguntas comunes. Exactamente. Cuanto más familiarizado esté alguien con el proceso de entrevista, menos ansioso se sentirá. Sí, representar diferentes escenarios puede ayudar a los candidatos a expresar sus fortalezas eficazmente. He descubierto que la retroalimentación durante las entrevistas de práctica puede ser increíblemente útil para mejorar. Por supuesto, la crítica constructiva ayuda a identificar áreas donde pueden mejorar su desempeño. Creo que es importante crear un entorno de apoyo donde los candidatos se sientan cómodos practicando. Sin duda, el ánimo puede marcar la diferencia y ayudar a alguien a sentirse listo para brillar. Organicemos algunas sesiones de entrevistas simuladas para aquellos que se preparan para las próximas oportunidades. Lección 14. Conciencia de la extinción. En cuestión de unos pocos cientos de años, muchas especies de animales se extinguieron, es un hecho alarmante. Realmente lo es. El impacto de la actividad humana en la vida silvestre ha sido profundo a lo largo de la historia. Por ejemplo, los pueblos prehistóricos llegaron a nuevos territorios, lo que provocó cambios en los ecosistemas. Exactamente. La introducción de nuevas especies a menudo alteraba las cadenas alimentarias y los hábitats existentes. Sí, es un recordatorio de lo interconectado que está nuestro mundo y de lo frágil que puede ser. Creo que es importante crear conciencia sobre la conservación para evitar más extinciones. Por supuesto, educar a la gente sobre la importancia de la biodiversidad es crucial para las generaciones futuras. Encontremos formas de involucrar a nuestra comunidad en debates sobre la protección de las especies en peligro de extinción. Suena fantástico.
Juntos podemos tener un impacto positivo en nuestro planeta. Lección 15. Charlas matutinas. Buenos días. ¿Qué tal tu día? Buenos días. Todo bien, me he puesto al día con el trabajo y he disfrutado de mi café. Qué bien. Una buena taza de café puede marcar la pauta del día. Por supuesto, me encanta cómo me da ese pequeño empujón de energía para afrontar mis tareas. Sí, ¿tienes planes para el resto del día? Espero terminar algunos proyectos y tal vez dar un paseo más tarde para disfrutar del sol. Suena perfecto. El aire fresco ayuda mucho a despejar la mente. Claro, me parece una excelente manera de recargar energías y ganar perspectiva. Creo que podría acompañarte en ese paseo. Sería genial charlar y relajarnos un rato. Lección 16. Hallazgos históricos. Después de una larga búsqueda, finalmente se descubrieron los cuerpos de Anastasia y Alexei. Es una historia bastante notable. Sí, el misterio que rodea su destino ha fascinado a la gente durante décadas. Por supuesto, su trágica historia añade complejidad a las narrativas que solemos escuchar. De verdad, comprender el contexto de sus vidas puede brindar una visión más profunda de esa época. Exactamente. La búsqueda de sus restos no se trataba solo de encontrar cuerpos, sino también de descubrir la historia. Sí, arroja luz sobre el impacto de la Revolución Rusa en la familia real. Creo que es esencial seguir explorando estos misterios históricos para honrar su legado. Por supuesto, la historia está llena de lecciones que pueden guiarnos en nuestra comprensión del presente. Sigamos discutiendo cómo podemos aprender más sobre eventos históricos tan significativos. Lección 17. Decisiones conscientes. Hoy en día la gente se está volviendo más consciente de sus decisiones de compra, lo cual es alentador. Exactamente. Es crucial que las empresas reconozcan este cambio en el comportamiento del consumidor. Sí, las prácticas sostenibles y el abastecimiento ético son cada vez más importantes para los compradores. Por supuesto, los consumidores quieren saber de dónde provienen sus productos y cómo se fabrican. Creo que la transparencia en las prácticas comerciales puede generar confianza y lealtad entre los clientes. Por supuesto, cuando las empresas demuestran su compromiso con los estándares éticos, esto repercute en los consumidores. Es emocionante ver cómo esta concienciación puede conducir a cambios positivos en diversas industrias. Sí, sigamos apoyando a las marcas que priorizan la sostenibilidad y las prácticas responsables. De acuerdo, cada decisión consciente que tomamos puede contribuir a un planeta más saludable. Lección 18. Satisfacción mutua. Por supuesto, es esencial garantizar que ambas partes estén satisfechas con el acuerdo que estamos discutiendo. Por supuesto, la comunicación abierta es clave para garantizar que todos se sientan escuchados y valorados durante todo el proceso. Sí,
Cuando ambas partes se sienten seguras y valoradas, se fomenta una relación laboral más sana. Así es. También es importante definir claramente las expectativas desde el principio para evitar malentendidos. Estoy totalmente de acuerdo. Ser transparente sobre nuestros objetivos y preocupaciones puede marcar una gran diferencia en nuestra colaboración. Exactamente. Genera confianza y anima a todos a contribuir positivamente a la colaboración. Entonces, ¿crees que deberíamos redactar un acuerdo preliminar para revisarlo juntos? Me parece una idea genial. Nos ayudará a identificar cualquier problema potencial con antelación. Asegurémonos de incluir mecanismos de retroalimentación para que podamos ajustar las cosas según sea necesario a lo largo del camino. Lección 19. Políticas y estrategias. Cuando me preguntáis cuál es nuestra política, os digo que es hacer la guerra por tierra, por mar y por estrategia. Es una afirmación muy audaz. Refleja un firme compromiso con la resiliencia y la adaptabilidad en nuestro enfoque. Por supuesto, necesitamos estar preparados para cualquier escenario y tener un plan sólido. Sí, comprender los desafíos que enfrentamos nos ayudará a desarrollar estrategias eficaces para superarlos. Exactamente. Se trata de ser proactivos en lugar de reactivos al tomar decisiones. Estoy de acuerdo. Tener una política clara puede guiar nuestros esfuerzos y mantener a todos alineados con nuestra misión. Así pues, definamos nuestros objetivos clave y determinemos las mejores tácticas para alcanzarlos. Excelente idea. Un plan bien definido garantizará que todos estemos en sintonía de aquí en adelante. Espero colaborar en esto y ver cómo nuestras estrategias se hacen realidad. Lección 20. Logística de entrega. ¿Qué hay de los envíos internacionales? ¿Has considerado cómo encajan en nuestro plan logístico? Sí, necesitamos garantizar que nuestro proceso sea eficiente y confiable para todos los envíos internacionales. Por supuesto, es fundamental contar con una estrategia clara para gestionar las aduanas y las regulaciones. Por supuesto, un proceso de envío sin contratiempos no solo genera confianza con nuestros clientes, sino que también fortalece nuestra reputación. Creo que también deberíamos explorar asociaciones con compañías navieras confiables para obtener mejores tarifas. Excelente idea. Contar con alianzas sólidas puede mejorar significativamente nuestros plazos de entrega y reducir costos. Consideremos también las entregas nacionales pueden ser igual de importantes para nuestra estrategia general. Sí, garantizar envíos nacionales puntuales mantendrá a nuestros clientes satisfechos y los hará volver por más. Estoy entusiasmado por el potencial de crecimiento de nuestras operaciones logísticas. Lección 21. Población de ovejas. De hecho, Nueva Zelanda tiene casi 70 millones de ovejas, pero solo 4 millones de personas. Es un gran contraste. Es increíble. La proporción de ovejas por persona es asombrosa y refleja el enfoque agrícola del país. Por supuesto, la cría de ovejas es una parte importante de la economía y la identidad cultural de Nueva Zelanda. Sí, es fascinante cómo una población tan grande de ovejas puede influir en la cultura y las tradiciones locales.
Imagino que la industria de la lana juega un papel enorme en eso, generando empleo y explotaciones. Claro, es interesante ver cómo una sola industria puede influir en toda una nación. Analicemos cómo esta presencia agrícola impacta a otros sectores como el turismo. Excelente idea. Comprender estas conexiones nos permitirá comprender mejor la economía neozelandesa. Estoy deseando explorar más sobre este país único y su herencia agrícola. Lección 22. Recursos futuros. No podemos hipotecar los bienes materiales de nuestros nietos sin arriesgar los recursos del mañana. Ese es un punto crucial. La sostenibilidad debe ser una prioridad en nuestras decisiones hoy. Por supuesto, tenemos la responsabilidad de garantizar que las futuras generaciones hereden un planeta sano. Sí, es importante equilibrar nuestras necesidades con el impacto ambiental de nuestras acciones. Creo que invertir en recursos renovables es clave para lograr ese equilibrio. Por supuesto, la transición a fuentes de energía sostenibles puede ayudarnos a reducir significativamente nuestra huella de carbono. Continuemos discutiendo cómo podemos abogar por prácticas más sostenibles en nuestra comunidad. Gran idea. Cada pequeño esfuerzo contribuye a un movimiento mayor hacia un futuro sostenible. Estoy entusiasmado por explorar formas en las que podamos generar un impacto positivo juntos. Lección 23. Gilbert y Sullivan. El éxito del Brujo en 1877 de Gilbert y Sullivan fue solo el comienzo de su impresionante carrera. Sí, realmente lo fue. Su colaboración dio lugar a obras tan memorables que han perdurado en el tiempo. Por supuesto, tenían una habilidad única para combinar humor y crítica social a través de sus operetas. Estoy de acuerdo. Sus letras ingeniosas y melodías cautivadoras hacen que sus producciones sean muy disfrutables. Es fascinante ver cómo sus obras influyeron en el panorama del teatro musical. Sin duda, establecieron un referente de creatividad y narrativa que muchos siguen siguiendo. Creo que es importante reconocer sus contribuciones a las artes escénicas. Sí, exploremos más sobre sus otras obras y su evolución con el tiempo. Estoy entusiasmado por profundizar en su legado y apreciar su impacto en el teatro. Lección 24. Organizar los pensamientos. Suena útil. ¿Cómo empiezo? Comience haciendo una lista de sus actividades e intereses favoritos. Esto le ayudará a aclarar sus pensamientos. ¡Qué buena idea! Creo que escribir las cosas me ayuda a ver qué me apasiona. Exactamente. Es importante identificar qué te brinda alegría y plenitud. Estoy de acuerdo. Una vez que tenga esa lista, podré priorizar y centrarme en lo que realmente me importa. Sí, también te guiará para establecer metas realistas y hacer planes para alcanzarlas. Estoy entusiasmado por comenzar con esto. Tener una dirección clara será muy beneficioso. Por supuesto, mantengámonos en contacto regularmente para compartir nuestro progreso. Suena bien.
Tengo muchas ganas de emprender este viaje de autodescubrimiento. Lección 25. Aceptar la diversidad. Adoptar estos ideales hace que nuestro país sea más inclusivo y vibrante, beneficiando a todos. Por supuesto, la diversidad enriquece nuestra sociedad y fomenta la creatividad y la innovación. Sí, es fundamental reconocer y celebrar las contribuciones de todas las personas. Estoy totalmente de acuerdo. Una cultura que acepta las diferencias es una cultura que prospera. Creo que es importante defender políticas que apoyen la inclusión y la igualdad. Claro que sí. Todo esfuerzo por promover la comprensión y la aceptación cuenta. Participemos en actividades comunitarias que resalten la importancia de la diversidad. Excelente idea. Crear vínculos entre diferentes grupos puede fortalecer nuestra comunidad. Estoy entusiasmado por formar parte de estos esfuerzos y ver cómo se desarrollan cambios positivos. Lección 26. Grandes ofertas. Estaba en oferta, así que solo costaba $30. Es una gran oferta para un artículo de tanta calidad. Por supuesto, encontrar buenas ofertas, como esa, hace que comprar sea mucho más gratificante. Sí, me encanta cuando puedo conseguir algo que realmente quiero a una fracción del precio. Siempre es emocionante descubrir joyas ocultas mientras navegamos por las tiendas. Totalmente de acuerdo. Las rebajas pueden hacer que incluso los artículos más caros sean accesibles. Mantengámonos atentos a las próximas rebajas para que podamos conseguir más ofertas excelentes. Suena bien, me encanta ahorrar y conseguir lo que nos gusta. Claro, comprar con inteligencia es la clave y podemos ayudarnos mutuamente a encontrar las mejores ofertas. Estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura de compras juntos. Lección 27. Camaradería y valores. Pero lo más importante, pero no menos importante, era la adhesión a los valores fundamentales. Por supuesto, estos rasgos crean una base sólida para cualquier comunidad u organización. Sí, cuando las personas encarnan estos valores, se fomenta la confianza y la cooperación entre los miembros. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que todos contribuyan positivamente a la dinámica del grupo. Creo que promover estas cualidades puede conducir a un entorno más solidario y cohesionado. Por supuesto, deberíamos fomentar el debate sobre estos valores para inspirar a otros. Iniciemos actividades que resalten la importancia de la camaradería y la integridad. Excelente idea. Construir una cultura centrada en estos principios beneficiará a todos los involucrados. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos marcar la diferencia juntos. Lección 28. Manejo de clientes. Sea conciso y profesional. ¿Cómo maneja usted a clientes difíciles en su experiencia? Considero que es fundamental mantener una actitud tranquila y escuchar activamente sus preocupaciones. Por supuesto, demuestra que valoras su opinión y estás dispuesto a abordar sus problemas. Sí, manteniendo la calma, puedo gestionar mejor la situación y encontrar una solución.
Creo que también es importante establecer límites claros y ser empático. Por supuesto, equilibrar la profesionalidad con la comprensión puede generar resultados positivos. Compartamos estrategias que nos han funcionado para gestionar interacciones desafiantes. Gran idea. Aprender unos de otros puede mejorar nuestras habilidades en esta área. Espero mejorar nuestros enfoques juntos. Lección 29. Liderazgo y aventura. Para conseguir seguidores y tripulaciones, si un líder regresaba a Europa sin oro ni joyas, podía acabar en la cárcel. No es de extrañar que corrieran tales riesgos. Es cierto, la presión por conseguir riqueza y gloria debió ser inmensa para los exploradores de aquella época. Por supuesto, imagina lo que está en juego. El fracaso podría significar no solo decepción, sino también graves consecuencias. Sí, es fascinante pensar en cómo esas aventuras moldearon el curso de la historia y la exploración. Creo que es importante reconocer la valentía de aquellos líderes que se aventuraron en lo desconocido, a menudo contra todo pronóstico. Sin duda, su determinación por buscar fortuna y aventuras ha inspirado innumerables historias y leyendas. Exploremos más sobre estas figuras históricas y el impacto que tuvieron en el comercio y la cultura global. Excelente idea. Comprender sus motivaciones y desafíos nos permite apreciar mejor sus trayectorias. Estoy entusiasmado por profundizar en este tema y descubrir más sobre las aventuras que dieron forma a nuestro mundo. Lección 30. Recuerdos de la infancia. Me gusta simular que estoy en mundos diferentes. Disfruto inventando cosas que no son reales porque es muy divertido. Es una forma maravillosa de usar la imaginación. Te permite escapar de la realidad por un rato. Exactamente. Ayer mismo fingía ser un valiente caballero en una misión para salvar un reino. Suena emocionante. Imaginar aventuras así puede ser muy emocionante y creativo. Sí, me ayuda a pensar de forma innovadora y a generar nuevas ideas para mi día a día. Totalmente de acuerdo. Simular puede despertar la creatividad y hacer que incluso los días comunes parezcan mágicos. Animemos a otros a abrazar su imaginación y explorar sus propias aventuras creativas. Excelente idea. Es importante recordarles a todos que está bien soñar y jugar, sin importar la edad. Me entusiasma compartir esta perspectiva con otros. Realmente puede mejorar nuestras vidas.